Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este su programa, Pasa la Palabra, el programa donde ponemos a prueba nuestra fe y donde colocamos el catecismo en misión. Así es, bienvenidos a todos, cordial saludo, también para usted Cristian en esta nueva sección, en donde nuevamente ponemos a prueba los conocimientos y también aprendemos de una u otra manera sobre los contenidos que están en nuestra fe y que también la Iglesia desde hace tanto tiempo los ha venido profesando. Claro que sí, Camilo. Vivimos el último domingo de Cuaresma que se nos presenta en la Iglesia, invitados para que acudamos a la celebración de la Sagrada Eucaristía. Hoy en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, dos nuevos concursantes, dos nuevos hermanos de camino seminaristas que nos acompañarán en este programa de hoy, Pasa la Palabra. Así es, entonces vamos a conocer un poco quiénes son estos dos concursantes que nos estarán acompañando durante toda esta programación del día de hoy. Mi nombre es Oscar Torres, vengo del municipio de Marinilla, estoy para la diócesis de Sonsón Río Negro. Estoy cursando el segundo año de configuración aquí en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote y vengo con toda a ganar. Mi nombre es José Dayan Aragón López, nací en la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Huigalpa, en Nicaragua, pero pertenezco a la diócesis de Chitré, en Panamá, y venimos con todo a ganar. Muy bien, después de haber conocido un poco nuestros concursantes del día de hoy, nuestros hermanos seminaristas de este hogar de Cristo Sacerdote, les damos la bienvenida al set de grabación. Bienvenido, Oscar. Como vimos, es de esta diócesis de Sonsón Río Negro, donde está anclado el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Y también Josué, que nos visita desde la diócesis de Chitré, en Panamá, cursa sus estudios también con nosotros. Así es, le damos una cordial bienvenida a Oscar, a Josué, y lo primero que siempre le decimos a nuestros participantes es que quiten el miedo, quiten la sensación de que se van a equivocar, y si así pasa, pues no tengan miedo, no tengan prevenciones, quitar todos los prejuicios que de pronto puedan tener, porque también está bien equivocarnos, porque a través de los errores, de estas equivocaciones, pues podemos aprender de una mejor manera. Entonces, gracias por estar acá, quiten el miedo, y todo es una aventura en esta vida, y siempre hay que dar razón de nuestra fe también. Así es. Nuestros concursantes del día de hoy van a responder las preguntas. Ellos competirán respondiendo las preguntas cuyas respuestas iniciarán por las letras diferentes del abecedario. Así es, entonces le haremos a todos, a los dos, una serie de preguntas basándonos en las letras del alfabeto, empezando por la A hasta la Z. Entonces las respuestas están contenidas iniciando por la letra del abecedario o está contenida dentro de la respuesta como tal. Hay algunas letras que son un poco difíciles, por lo tanto en esas no iniciará o contendrá la letra como tal, sino que será otra respuesta como tal, y se le hará mención cuando llegue esta oportunidad como tal. Claro que sí, recordemos que la idea en este juego siempre es responder la mayor cantidad de preguntas correctas, pero si en determinado caso no llega la respuesta a nuestra mente por la agilidad del juego, llega el comodín de nuestro programa, Pasa la Palabra, y al pasar la palabra pues se le da la oportunidad al concursante siguiente. Al final, si contamos con el tiempo, volveremos al número de preguntas las cuales ustedes pasaron para que tengan la oportunidad de responderlas. Así es, ¿qué tal, muchachos? Empezamos, ¿están preparados? Preparados. Ok, iniciemos entonces, vamos con Josué. Por la letra A, esta respuesta no inicia por la A, sino que contiene la letra A. ¿Listo? ¿Qué término teológico designa la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos? La parucía. Correcto. Por la B, ¿cómo se llama el grupo de actitudes que Jesús proclama al inicio del Sermón de la Montaña? La bienaventuranza. Correcto. Por la C, ¿cómo se llama el conjunto de verdades que la Iglesia enseña
como reveladas por Dios y lo expresamos los domingos en las Eucaristías? El credo. Correcto. Por la D. ¿Cómo se llama el rey de Israel que venció a Goliat? David. Muy bien. ¿Cómo se llama la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los pueblos representados por los magos de Oriente? Epifanía. Correcto. Por la F. ¿Cómo se llama el conjunto de cristianos que forman el pueblo de Dios en la iglesia? Feligreses o fieles. Correcto. Por la G. ¿Cómo se llama el lugar donde Jesús oró antes de su pasión y la muerte? Getsemaní. Correcto. Por la H. ¿Cómo se llama el segundo libro del Nuevo Testamento? O más bien, uno de los libros del Nuevo Testamento que narra la expansión de la iglesia después de la ascensión de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles. Correcto. Por la letra I. ¿Cómo se llama la acción del Espíritu Santo por la cual los autores sagrados escribieron la Sagrada Escritura transmitiendo la palabra de Dios? Inspiración. Correcto. Por la J. ¿Cómo se llama el santo que bautizó a Jesús en el río Jordán? Juan el Bautista. Muy bien. Por la K. Primer anuncio y centro del Evangelio. Querigma. Correcto. Por la L. ¿Cómo se llama la oración oficial de la iglesia que santifica las horas del día mediante salmos y lecturas? Laudes. O liturgia de la hora. Correcto, muy bien. Bueno, ¿qué tal, Cristian? Si conocemos un poco más de estos compañeros, de estos participantes que nos están acompañando en el día de hoy. Claro que sí, conocer un poco más de su historia, de su llamado a esta vida particular. Somos llamados siempre por el bautismo a la vida de santidad, pero pues estamos siendo llamados también a una vocación en específico a la cual estamos respondiendo. Escuchemos y conozcamos un poco más de nuestros concursantes del día de hoy. ¿Cómo surge mi inquietud vocacional? Desde hace mucho tiempo me he inquietado por estar al servicio de los demás, por ayudar en lo que más puedo y de la mejor manera a las otras personas. Sin embargo, cuando entro en el ambiente parroquial como acólito hacia el año 2007, me encuentro con una realidad que me impacta y me llama mucho la atención, que es servir a los demás, pero en Cristo, servir a Cristo en los demás, y precisamente descubro el deseo de consagrar mi vida al Señor en el sacerdocio. ¿Cuándo comencé a sentir esa inquietud vocacional? Realmente desde niño tenía la inquietud por un ambiente muy religioso, muy de servicio a mi familia, y lo iba acrecentando tanto en el colegio con las hermanas, en la pastoral juvenil, pero tuve un lapso de 8 años de muchos temores, de decirme que tal vez estaba confundido por el ambiente tan religioso. Entonces, hasta luego que en la misma pastoral juvenil y una experiencia fuerte como docente, en el trato con mis alumnos y con los padres de familia, fue que terminé de decirme que sí, que tenía que intentarlo, porque cada vez era más fuerte el llamado que sentía luego de haber cumplido ciertas metas personales de estudio, de profesionalización, de trabajo, de noviazgo, de viajes, y sentirme que aún así algo me faltaba, hasta que decidí rendirme hacia el Señor. ¿Qué personas influyeron en mi inquietud vocacional? Está primeramente mi familia, siempre con sus raíces creyentes, con su fe, inculcando en mí esa fe, pero también sacerdotes que me encontraba en la parroquia, que han sido gran testimonio, que han sido un gran ejemplo, precisamente que inspiran y que llaman la atención para el seguimiento del Señor. ¿Qué personas influyeron en mi proceso vocacional? Hay muchas que tuvieron contacto real conmigo, pero así muy marcado tengo a un obispo que de verdad que su carisma y su forma de la pastoral en conjunto me marcó mucho acerca de la dimensión de la riqueza pastoral, pero también una religiosa con la que trabajé, que ella siempre miraba cualidades en mí que yo no. Yo ponía como limitaciones en cuanto al servicio, y ella siempre me decía que miraba más allá, que me aperturara, que me atreviera a vivir lo inesperado. Y ella me motivaba a que fuera más allá de mis limitaciones
y eso me motivó muchísimo, así como otras personas con las que tuve contacto y que me hacían ver o miraban en mí algo que ni yo mismo creía o que ni yo mismo creía posible, y que eso realmente me hacía ver que había algo más allá, es decir, una gracia especial de Dios en mí. ¿Cómo era mi relación con Dios antes de entrar al seminario y cómo es ahora? Ciertamente antes de entrar al seminario era una relación netamente sacramental, vivir la Eucaristía, cuando ingresé a los acólitos, participar de algunas de las actividades propias de los acólitos. A diferencia de actualmente, que el encuentro con la palabra, el encuentro con Dios en la oración personal, el encuentro con Dios en la misma Eucaristía, se hace cada vez más fuerte, se hace cada vez más intenso, y ayuda a que mi corazón cada día arda más de amor por el Señor y de deseo de estar cada vez más cerca a Él. ¿Cómo es la experiencia religiosa actualmente en Nicaragua? Realmente es muy variante porque depende mucho según la zona, y también uno al estar desde fuera se da cuenta que hay mucho amarillismo, es decir, los periódicos, los medios también muchas veces difunden una realidad que no es total. Ciertamente hay persecución, ciertamente hay represión, pero curiosamente también decir la Iglesia de Nicaragua sigue muy viva, sigue muy testimonial en cuanto a su acción. Tiene limitaciones, pero digamos el pueblo se acostumbra a un modo de vivir y su fe la viven con mayor fuerza, asumiendo una realidad. Muchos lo dicen, de que amamos tanto a María que asumimos de que el diablo está enojado con nosotros. Y ese asumir nos hace seguir incrementando la fe en las diferentes condiciones, tanto a los que les ha tocado salir del país, los que siguen dentro, los que han sido expulsados. Es una realidad muy variante según la zona, y aún así uno ve la gran riqueza vocacional que todavía hay, a pesar de las complicaciones que por supuesto hay, pero en medio de todo eso siempre repetimos que al final de todo el Inmaculado Corazón de María triunfará, porque nosotros con mucho amor y mucho fervor nos declaramos hijos de María, y en ella ponemos nuestra confianza y sabemos de que ella siempre nos llevará hasta su Hijo Jesucristo, a quien ha sido consagrado nuestro país. Bueno, hemos dado un paso a conocer la vida de nuestros compañeros de camino, de nuestros hermanos seminaristas. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo han recibido este llamado vocacional? Son preguntas que inquietan también a las personas en cuanto a nuestro estilo de vida particular, nuestra opción que hacemos por el Señor en una vida particular y concreta. Por eso es bueno en estos espacios que podamos conocer un poco más de ellos y de sus historias de vida. Así es el gran cometido que también tiene este programa, de poder conocer un poco sobre su historia, su vida, y también que de una u otra manera las personas que nos estén viendo, los jóvenes, los niños, pues se puedan inquietar también, y si tienen en su corazón ese deseo de seguir a Jesucristo a través de una vida sacerdotal, abnegada y entregada, pues lo puede hacer también. Entonces, continuemos entonces con estos compañeros que nos acompañan en esta jornada del día de hoy. Y continuamos entonces con Josué y vamos por la letra M. ¿Cómo se llama el acontecimiento salvífico que incluye la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? Pasa la palabra. Bueno, muy bien. Démosle paso entonces a Óscar. Bueno, Óscar, por la letra A. ¿Cómo se llama el primer libro del Nuevo Testamento que narra la vida y enseñanzas de Jesús? Primer Evangelio. Por la A. Contiene, qué pena con usted, si contiene la letra A. Mateo. Muy bien. Vamos a la letra B. Conjunto de libros inspirados por Dios. Biblia. Correcto. Por la letra C. ¿Cómo se llama el sacramento que fortalece la gracia del bautismo y nos concede el don del Espíritu Santo? Confirmación. Correcto. Por la D. Enseñanza oficial de la Iglesia sobre la fe y la moral. Doctrina. Correcto. Por la letra E. ¿Cómo se llama el sacramento en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? Eucaristía.
Correcto. Por la letra F, ¿cómo se llama el don del Espíritu Santo que fortalece al cristiano para mantenerse firme en la fe y enfrentar dificultades? Fortaleza. Correcto. Por la letra G, ¿qué recibimos gratuitamente de Dios para vivir como sus hijos? Gracia. Correcto. Por la letra H, pecado que niega los dogmas. Herejía. Correcto. Por la letra I, ¿cómo se llama el acto por el cual una persona entra a formar parte de la iglesia mediante los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía? Iniciación cristiana. Correcto. Por la letra J, ¿cómo se llama el santo que bautizó a Jesús en el río Jordán y que preparó el camino del Señor? Juan. Correcto, Juan el Bautista. Por la letra K, palabra griega que designa, significa Señor y que se usa para referirse a Cristo. Kyrios. Correcto. Por la letra L, segundo libro de la Biblia. Levítico. Correcto. Vamos por la letra M. ¿Quién es la madre de Jesús y modelo de la fe? María. Correcto. Vamos por la letra N, segunda parte de la colección de libros de la Sagrada Escritura. Nuevo Testamento. Correcto. Vamos por la letra O. ¿Cómo se llama el sucesor de los apóstoles que tiene la plenitud del sacramento del orden? Obispo. Muy bien. Vamos por la letra P. ¿Cómo se llama la fiesta cristiana que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles? Pentecostés. Correcto, Oscar. Bueno, y después de esta ronda de preguntas correctas que hemos tenido también, es importante que demos una mirada a lo que nos dice el Señor en este domingo, quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Ya vamos acercándonos a este misterio pascual que celebramos con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos el Evangelio del día de hoy. Bueno, muy bien, después de haber conocido un poco este evangelio que nos corresponde a este último domingo del tiempo de la Cuaresma, pues es importante que resaltemos algunos elementos. Jesucristo y compañeros, es muy interesante que nos presente la resurrección de Lázaro a unos cuantos domingos de celebrar también la Pascua de Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que es una premonición de lo que verdaderamente va a suceder con el cuerpo de Jesucristo. Claro que sí, es muy interesante pues también acercarnos a este misterio, es lo que pretende también pues el evangelista que nos muestra y nos enmarca en esta situación de la muerte. ¿Qué respuesta tenemos nosotros de la muerte? Es un acontecimiento que siempre va a sobrepasarnos como humanidad, pero que en Cristo se le da este significado hermoso, ¿no? De la transformación, del cambio, de la eternidad, una respuesta que entra para dar sentido también a nuestra vida. Pues si la vida de nosotros se acabara aquí, solamente en lo que vivimos, pues no valdría como la pena tantas cosas, ¿cierto? Así es, San Pablo tenía razón cuando afirmaba si Cristo no era resucitado, vana sería nuestra fe. Y uno entiende la muerte y todos los misterios, de hecho se revelan a través del misterio de Cristo, y un Cristo que ha resucitado, no se quedó muerto, sino que ha resucitado, y una vez resucitado ya no muere, no vuelve a morir, y lo dice también el prefacio: inmolado no vuelve a morir. Es verdad. Entonces es muy interesante que sigamos reflexionando y viviendo ya a pocos días de introducirnos en la Semana Mayor en este misterio de la pasión, de la muerte, pero sobre todo de la resurrección. Cristian, es muy triste cuando las personas se quedan en Viernes Santo, en el Sábado Santo. Y que lo vemos mucho pues también a veces en la fe de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. Pues muchas veces en la celebración del Via Crucis, multitudes de personas, ¿cierto? Pero tantas veces que en este sábado de gloria donde celebramos la resurrección y la victoria de Cristo sobre la muerte, mengua un poco más como el número de personas y la participación del pueblo de Dios. Así es, quisiera que en unos pocos minutos nos contaran Josué, Oscar, cómo vive en su pueblo natal como tal esta experiencia de la Semana Santa. Josué, cuéntanos cómo vive su pueblo esta experiencia de la Semana Santa. Bueno, la experiencia de Semana Santa realmente es muy fuerte, muy encarnada con
con la piedad popular. Es decir, mi pueblo natal, claro, ahora hay restricciones por parte del gobierno por el tema de las procesiones, pero se hace muy a lo interno, pero son de una piedad popular muy fuerte, muy marcada, muy de que especialmente el Viernes Santo la gente lo consagra totalmente a vivirlo en las procesiones, en las diferentes celebraciones, que se vuelven un poco cansados, pero la gente le toma mucho gusto a vivirlo así, de una manera muy profunda. Y en el caso de Panamá sí ya hay muchas variantes en cuanto a la piedad popular, pero aún así también muy marcado, muy en torno a la liturgia, muy bien celebrado. Bueno, Oscar, cuéntenos ahora desde el municipio de Marinilla, ¿cómo este municipio vive la Semana Santa? Bueno, Marinilla se caracteriza mucho precisamente por las procesiones. El pueblo de Marinilla vive su fe, como lo decía Josué también, desde la piedad popular, su asistencia masiva a las procesiones, a las diferentes celebraciones que se tienen en las diferentes parroquias de nuestro municipio. Sin embargo, sucede también lo que nos contaba Cristian, de que muchas veces asistimos multitudinariamente al Vía Crucis, a las 7 palabras, a las diferentes celebraciones, pero dejamos atrás el momento central de toda la Semana Santa y de toda nuestra vida cristiana, que sería el momento de la Pascua, cuando Cristo resucita glorioso. Aunque se ha iniciado el proceso de crear conciencia y de irnos acercando cada vez más a vivir el sacramento de la Eucaristía propiamente encarnado en el misterio pascual el sábado santo, debemos seguir creciendo como pueblo, como comunidad, para que le demos el verdadero realce a esta noche santa, como lo dice el pregón pascual, en la que Cristo resucita glorioso. Claro que sí, Oscar y Josué, pues al fin y al cabo siempre estos caminos de piedad popular deben llevarnos al misterio pascual, que es el centro de nuestra fe. No por eso pues está mal acudir, o cierto, siempre es como también ese justo medio en el que nuestra fe utiliza estos medios, esas diferentes herramientas y caminos de salvación que también nos llevan a Él. Así es, entonces, conociendo un poco de nuestras culturas, de cómo vivimos de una u otra manera la Semana Santa, y que, como hemos recalcado, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro y culmen de toda nuestra fe. Claro que sí. Bueno, continuamos entonces, Oscar, por la ronda de preguntas. Quedamos en la letra Q. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se llama el libro sapiencial del Antiguo Testamento que reflexiona sobre el sentido de la vida y comienza diciendo: vanidad de vanidades? Coelet. Muy bien, es Eclesiastés o Coelet, más conocido por la letra R. ¿Cómo se llama la virtud que permite reconocer nuestros pecados y volver a Dios con corazón sincero? Esta palabra... muy bien. Ok, habíamos quedado con Josué con la letra M, entonces continuamos con la letra N, ¿cierto? ¿Cómo se llama la alianza que Dios estableció con la humanidad por medio de Jesucristo? La alianza. Y recuerde que es que si le digo acá, le digo la respuesta más o menos, ¿cierto? Son dos alianzas, por así decirlo. Ya dijiste media respuesta, ¿cierto? Era... Ah, sí, que es la nueva alianza. Esa es la respuesta. Sí, porque si decimos alianza, pues bueno, por eso ¿cierto? Muy bien, Josué. Por la O, ¿cómo se llama el sacramento mediante el cual algunos hombres reciben la misión de servir, enseñar y predicar? El orden sacerdotal. Correcto. Por la P, ¿cómo se llama el estado intermedio después de la muerte? Purgatorio. Correcto. Por la Q, este contiene la Q. Okay. Fuente utilizada por la Sagrada Escritura. Bueno, la fuente Q. Correcto, sí, muy bien. Por la R, ¿cómo se llama el sacramento mediante el cual Dios perdona los pecados? La reconciliación. Muy bien. Por la S,
¿Cómo se llama el conjunto de 7 signos eficaces que transmiten una gracia? Sacramentos. Muy bien. Por la T, ¿cómo se llama la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía? Transubstanciación. Muy bien, muy bien. Por la U, ¿cómo se llama el sacramento mediante el cual se ungen los enfermos? La unción de los enfermos. Muy bien. Por la V, conjunto de compromisos solemnes que algunas personas hacen ante Dios y la Iglesia. Por la V. Pero que lo conlleva. Sí, es un conjunto de compromisos solemnes que algunos grupos de personas hacen ante Dios y ante la Iglesia. Votos. Exacto, muy bien. Lo V me quedé. Ok. Aquí también nos decía un participante hace poco que uno juega con la ortografía, ¿cierto? Uno es... Sí, que nosotros hicimos la V. Ah, ok, sí. V me quedé. Muy bien. Viendo la dificultad de las preguntas, pues acá, como les decíamos al inicio, no necesariamente la respuesta inicia por esta letra del abecedario o la continua. ¿Listo? Entonces ya para terminar con Josué, por la X. ¿Listo? ¿Cómo se llama el acontecimiento en el que Jesús sube al cielo 40 días después de la resurrección? La ascensión. Muy bien. Por la Y. Esta contiene e inicia por la Y. ¿Listo? ¿Cómo se llama el nombre con el que se conoce a Dios en el Antiguo Testamento? Ya ve. Estaba pensando que va a salir. Muy bien. Esta también inicia por la Z. Y es la última pregunta para usted, Josué. Signo en el que Dios se manifestó a Moisés. La zarza ardiente. Correcto. Bueno, muy bien, Josué. Ha finalizado la ronda de sus preguntas. En un momento volverán a las que de pronto haya pasado, ¿cierto? Vamos entonces con Oscar para terminar esta ronda de preguntas. Nosotros estamos en la letra S. ¿Cómo se llama el libro del Antiguo Testamento que contiene oraciones, cantos de alabanza a Dios? Sabiduría. Sabiduría, muy bien. Vamos por la letra T. Virtud cardinal. Templanza. Correcto. Por la letra U. ¿Cómo se llama el acontecimiento en el que Jesús instituyó la Eucaristía? Última cena. Correcto. Por la letra V. Palabra eterna de Dios que se hizo hombre en Jesucristo. Verbo. Verbo, correcto. Por la letra W. En esta letra vamos a hacer una pregunta alternativa, ¿listo? Oscar, para usted, ¿cómo definiría usted el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, pues yo lo puedo definir como ese rompimiento de nuestra relación con Dios. El pecado es esa ofensa por la que nosotros nos alejamos de la comunión con Dios. Puede ser un pecado contra el mismo Dios o contra los hermanos. Correcto, Oscar, muy bien. Vamos por la letra Y. Nombre que el pueblo de Israel designa a Dios. Yahvé. Correcto. Vamos por la letra Z, que también es una pregunta alternativa, listo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús mismo lo definió. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Correcto, Oscar, muy bien. Vamos ya terminando también con esta ronda de las preguntas. Vamos a las preguntas que pasamos anteriormente. Listo, vamos, Camilo, si quiere usted primero. Ok, entonces, Josué, te quedaste en la M, en la pregunta que contiene la M. Podríamos hacer acá una salvedad, y es que esta pregunta, o más bien la respuesta, inicia por la M, pero la respuesta central está en la segunda parte. Sin embargo, la primera no
no quita el mérito que tiene esta primera, porque ante todo, todo el dogma está contenido en algo que nosotros nos cuesta en ocasiones creer y que nosotros simplemente decimos, esto es un misterio. Y a partir de ahí, pues nosotros podemos dar respuesta a muchos dogmas y a muchas preguntas que nos damos. Pero ante todo, las cosas son un misterio. Y teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, ahora sí te voy a hacer la pregunta. Volvemos sobre la M, ¿listo? Inicia con la M. ¿Cómo se llama el acontecimiento salvífico que incluye la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo? Con la M. Acontecimiento con la M. Teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, ¿verdad? O sea, es una pregunta que de una otra manera nos pone a pensar un poquitico más, ¿cierto? Porque yo creo que ya tiene la respuesta. Quitemos la M entonces y dinos en qué consiste ese acontecimiento de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es que eso es lo que estoy queriendo formular. Ok, pero respóndeme esa segunda parte. O más bien esa parte, ¿cuál es ese acontecimiento que incluye cómo se llama ese acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? A ver, ¿cuál? ¿Te rindes? Es que no ubico bien, mira. Quita la M de tu mente, simplemente cómo se llama ese acontecimiento de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que es un misterio salvífico, pero... acontecimiento... no, de pronto tal vez tendré la respuesta, pero no aterrizo con la idea o... No, quite la idea, la primera idea. Simplemente cómo se llama ese acontecimiento, cómo lo llamamos nosotros los cristianos católicos. Y bueno, es algo retomado desde el pueblo de Israel. Bueno, Pascua. Sí, exacto. Pero Estaba pensando en martiría. no, por eso te dije. Todos los dogmas es un misterio. Por ejemplo, Cristian, comprender el dogma de la Inmaculada Concepción, primero es un misterio, ¿cierto? Por eso te decía y te hacía como esta introducción al inicio, ¿cierto? Misterio pascual sería la respuesta correcta. Por eso hice esta introducción y al mismo tiempo te dije, no, pues entonces que me hubieras dicho Pascua, pues era la respuesta correcta. Okay. Bueno, Oscar, muy bien. Nosotros nos quedamos en la letra R. En esta respuesta está contenida la letra R, listo, no necesariamente inicia con ella. Virtud que permite reconocer nuestros pecados y volver a Dios con un corazón sincero. Virtud. Sí, virtud o característica podría ser también, ¿cierto? Es algo que nos mueve para poder reconocernos pecadores y para volver con un corazón sincero a Dios. Podría ser arrepentimiento. Muy bien, Oscar, esta es la respuesta, correcto. Muy bien, y antes de conocer entonces cuál es nuestro feliz ganador, pues vamos a conocer una vida muy interesante que por el ejercicio precisamente de las virtudes, pues ha alcanzado una santidad. Hoy les hablaremos de las santas Perpetua y Felicidad, dos santas mártires del siglo III, del año 203, de Cartago, África. Dos mujeres que fueron acusadas por no aceptar adorar dioses extranjeros. Estas santas Perpetua y Felicidad nos enseñan que la fe es una decisión, que la fe se debe conservar en el amor, un amor que tiene que ser radical a Dios que nos ha llamado, una fe que no depende de lo que digan los demás,
sino lo que Dios nos enseña al corazón. Una de ellas era noble, la otra era esclava, pero las dos nos enseñan la valentía de seguir al Señor, que aún en medio de las situaciones, aún en medio de que fueron obligadas a adorar dioses paganos, se mantuvieron en pie con su fe firme. Estamos llamados nosotros, hermanos, hoy en el siglo XXI, a ser transformadores de la esperanza, a crear en los demás el sentido de fe y de humildad. Hermanos, que el martirio de Perpetua y Felicidad nos enseñan a nosotros a ser constantes en la fe, una fe que se tiene que vivir desde la simpleza de la existencia. En ocasiones pensamos que se trata de hacer muchas cosas grandes, pero la santidad consiste en hacer de las cosas más simples de la vida una constante adoración a Dios. Desde su papel como madre, como padre, como hijo, como estudiante, alabe y bendiga a Dios por la obra que ha realizado en nosotros. Que el ejemplo de estas santas mártires nos enseñen a nosotros la radicalidad de la vida, que aún con tantas presiones sociales, con tantas presiones de fuera, aprendamos nosotros a vivir de manera tal que le agrademos a Dios, que le agrademos a nuestro Creador. Hermanos, estamos en este mundo con un propósito y es alcanzar la vida eterna. Estas santas Perpetua y Felicidad supieron vivir de manera tal que alcanzaron el reino de los cielos y hoy las recordamos con cariño, hoy las recordamos y suplicamos su intercesión ante Dios Padre. Hoy ellas están en los altares y son recordadas por la Iglesia. Hoy nosotros estamos llamados, hermanos, a ser faros de luz para los demás, a ser mártires, ya no como en aquella época, pero sí mártires ante aquellas situaciones que debemos desterrar, a las que debemos decir no. Luchar en la fe, luchar en la esperanza, ese es nuestro llamado principal. Nuestro fin último, queridos hermanos, es la santidad. Una santidad que se tiene que fundamentar en la alegría de seguir al Señor, en alabarlo a Él, que ha hecho tanto por nosotros y que nosotros algo le tenemos que devolver. Hermanos, que el ejemplo de estas dos santas nos ayuden a vivir con mayor fe y mayor amor nuestra vida cristiana. Bueno, hemos conocido un poco del santo del día, que en esta ocasión de este domingo quinto de este tiempo de Cuaresma son dos santas, Perpetua y Felicidad. Bueno, siempre en la vida del santo, como lo decimos cada domingo en nuestro programa, es eso, imitar asumir la vida de Cristo en nuestra vida. Esa siempre va a ser la invitación. Con estas dos personas, con Perpetua y Felicidad, se nos da el extremo de esa respuesta, ¿cierto? Que es poder entregar la vida por ese seguimiento de Cristo. Son las primeras, digamos que una de las primeras mártires de nuestra iglesia, de nuestra fe cristiana, que se celebra desde hace mucho tiempo, y es entender siempre también que en nuestra fe, la fe de nuestra iglesia, el mártir es el que va dando esa fuerza para que la iglesia se siga alimentando, ¿cierto? Para que siga teniendo la fortaleza de seguir en este camino hacia Cristo, hacia poder imitarlo de manera perfecta, ¿cierto? Que esa siempre va a ser como la tarea de la santidad. Razón tenía Tertuliano cuando afirmaba sangre de mártires, semilla de cristianos. Por lo tanto, cuando una persona da su vida por Cristo, por el Evangelio, por la iglesia, pues verdaderamente nos está animando y diciéndonos se puede. Y además fueron dos jovencitas que tenían entre los 20 y 22 años. Entonces esto de una u otra manera ayuda a nuestra fe, porque no es tan común que jóvenes entreguen su vida por el Señor. Y yo les pregunto a ustedes, si llegara alguien severo y con gran poder y les dijera que su vida o renegaran de su fe, ¿ustedes estarían dispuestos a hacerlo? Es una pregunta siempre complicada, ¿cierto? Es fuerte y, como pues decíamos también, es poder dar testimonio con la propia vida, que muchas veces exigimos el testimonio de tantas personas, ¿cierto? En nuestra continuidad.
exigimos el testimonio del sacerdote, exigimos el testimonio de la persona que anima nuestros grupos parroquiales, pero ya cuando es mi testimonio el que está en juego, siempre va a ser una cuestión complicada, ¿cierto? Pero bueno, ahí está también el ánimo en estas dos jovencitas, Perpetua y Felicidad, que pudieron asumir el seguimiento de Cristo en su propia vida. Y la santidad, al fin y al cabo, como también lo decimos, es en mi vida cotidiana, ¿cierto? Ninguna santidad es igual a la otra. Solo tienen en común ese amor por Cristo que se lleva a la vida en particular de cada uno de nosotros. Así es, después de haber conocido entonces un poco sobre estas santas para este domingo y que también lo podemos reflexionar durante toda esta semana, que también es denominada la Semana de los Dolores, pues entonces podamos acercarnos más a Jesucristo. Y bueno, es hora de que entonces conozcamos cuál es nuestro feliz ganador, Josué o este acompañante de segundo de configuración, Oscar. Sí, claro que sí. Bueno, con Oscar tuvimos el recorrido por las diferentes letras del alfabeto y aunque pasó en una, la respondió correctamente, entonces queda como completamente correctas las respuestas que dio. Lo mismo pasó con Josué, solo que en una pues siempre tuvimos algunas dificultades para poder llegar a la respuesta. De hecho, esto era el proceso, el método que utilizaba Sócrates, parir la verdad. No es tanto yo darle la respuesta, sino que el discípulo, e incluso con los dolores de parto, pudiera dar la respuesta. Así han sido muchos profesores nuestros que llegan, preguntan en clase y no es que estamos pariendo la verdad, y así es, la verdad duele, pero hay que ayudar a ese discípulo a que pueda parir la verdad. Pero de antemano felicitaciones tanto a Oscar, que es el feliz ganador, como a Josué, que han podido vencer el miedo, que han podido dejar a un lado los temores y todo lo que a uno le da por estar tras cámaras, pero bueno, muchas gracias y felicitaciones a los dos. Claro que sí, bueno, y con nuestros compañeros, con nuestros hermanos seminaristas también está la invitación para ustedes. Siempre es a poder preguntarnos, poder buscar, poder llevar nuestra fe a todas estas cuestiones. Nosotros iluminamos un poco una dinámica de preguntas de nuestra fe, pero ¿qué me inquieta a mí? Pues con base de la fe, ¿cierto? ¿Qué necesito yo responder? Busquemos. Ya en este tiempo, gracias a Dios, tenemos al alcance de nuestro computador, de nuestro celular, todo documento que podamos necesitar. Busquemos fuentes que nos ayuden también a dar respuesta de nuestra fe. Catecismo de la Iglesia Católica, documentos, diferentes documentos que sacan también del Vaticano, y que podamos llegar a esa verdad plena que es Cristo. Así es, muchísimas gracias a ustedes nuevamente, compañeros, Oscar de segundo de configuración y a Josué de tercero de configuración, que nos han acompañado en esta sección de programa del día de hoy. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por ser tan fieles y continuar con nosotros en este programa cada 8 días. Claro que sí. Pasa la palabra, el programa en el que ponemos a prueba nuestra fe. Recuerden que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Cristo nunca pasarán.